Muy buenas tardes, bienvenidos a este primer encuentro de la cátedra Economía, Microeconomía, que también le llamamos Economía de Empresas. Soy el profesor Abelio Hernández, vamos a estar compartiendo este periodo académico, esta materia, una materia bastante sencilla, que se deriva a su vez de la materia teoría económica o economía, en donde desde esta perspectiva microeconómica, vamos a estar entonces estudiando precisamente los factores microeconómicos que afectan a cualquier empresa u organización. ¿Okay? Me presento, soy el profesor Obelio Hernández Novoa, soy docente de LEIACIT desde el año 2023, soy de profesión economista, con un posgrado, con una maestría en gerencia financiera y un posgrado, un doctorado, perdón, en ciencia gerencial, profesor de varias universidades a nivel nacional e internacional, y con experiencia en instituciones financieras, bancas y departamentos financieros o empresas financieras de hace más de 25 años. Entonces, bueno, dicho esto, vamos entonces a conversar sobre la materia, microeconomía. Como les dije, microeconomía es una materia que se deriva o que viene a partir del estudio de la economía, por lo que entonces vamos a empezar a estudiar la materia a partir del concepto de lo que es economía. Ok, ahora sí. Entonces, ¿qué es la economía? Básicamente la economía es una materia o una rama del conocimiento humano. Se dice que, para mí es así, es la madre de las ciencias sociales y que nos afecta a todos los individuos económicos. No hay persona que se salve, por llamarlo de alguna forma, de tener interrelación y deber ser de cualquier persona. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que eh, dedicarnos sustento básicamente problemas económicos y necesidades básicas, alimentación, vestido, vivienda, calzado, salud, educación, ¿okay? Y necesidades secundarias que tienen que ver con todas aquellas que son, implican algún tipo de lujo, pero que el tenerlas nos hace reconfortar o tener una vida un poco más placentera si la tenemos como tal. Dicho eso, entonces podemos hablar de lo que es la economía. Me dice que la economía es una materia cercana en la práctica a la mayoría de los ciudadanos, un poco lo que le acabo de decir. Todos realizamos continuas actividades económicas y posiblemente estamos de acuerdo con la afirmación que una adecuada situación económica es fundamental para la vida de las personas, las empresas y las instituciones. Sin embargo, existe poca formación en materia económica, por lo cual es necesaria la misma a los niveles escolares, familiares, parroquiales, regionales. ¿Okay? Básicamente, eso es un poco lo que les acabo de decir, que es economía. Normalmente siempre se confunde la economía con otras ramas del conocimiento humano, como son las que les voy a explicar a continuación. Como por ejemplo, la contable. A veces cuando se habla de temas contables dicen, no, porque tú sabes economía, por lo tanto es saber contabilidad, y son cosas distintas. O lo financiero o lo económico. ¿Okay? ¿Qué es contable? Se centra básicamente cuando hablamos del enfoque contable que hacen los contadores. Básicamente los contadores se dedican al orden y elaboración o, o preparación de la información financiera. ¿Okay? Son las personas que ordenan la información financiera en una empresa y a partir de ese orden se puede tomar decisiones este, financieras o decisiones de negocio en una organización. Los contadores lo que hacen los llamados ese orden, esos documentos donde se plasma ese orden en la información financiera, es lo que ellos llaman, o lo que todos llaman, los estados financieros. ¿Okay?
bien sea personales u organizacionales. Mientras que el enfoque financiero, y voy a dejar a propósito el económico de último, cuando hablamos de financiero, básicamente se enfoca en la gestión del dinero de la empresa, incluyendo la obtención de un financiamiento, los préstamos, la inversión y el uso de activos. ¿Okay? Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando básicamente de cómo manejamos nuestro dinero. ¿Okay? Eh, Obviamente el contador puede tener algún tipo de información y de formación de cómo manejar el dinero, pero también entramos entonces los economistas, que es el último enfoque, que básicamente el enfoque económico trata la descripción de las variables macro y su adaptación al mundo, al mundo, ya ese país, entorno, empresas y organizaciones. Y basa sus aportes en el mercado, la competencia, la innovación y la estrategia empresarial. Entonces, básicamente, no es lo mismo decir contable, económico, financiero, todo tiene su rama de estudio. Y arranco entonces esta materia porque básicamente la parte microeconómica se basa a partir de un enfoque macro, la parte económica, y va poquito a poco desmenuzando, entrando a la parte microeconómica, que la parte microeconómica tiene que ver ya entonces con toda la información contable y financiera en una organización, en una empresa. Eso me hace hablar también, o discutir también, o a reflexionar también, de que hay otros conceptos de economía que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, se afirma que es el estudio del modo en que los individuos y las sociedades deciden usar sus recursos limitados, ¿no? Yo lo llamo siempre limitado, limitado. La economía es la ciencia en cómo la gente toma sus decisiones. Todos somos libres de hacer con el dinero lo que mejor creamos o lo que mejor, el destino que mejor consideremos sea así, atendiendo a nuestro enfoque o estilo de vida. Muchos pensarán con el dinero comprar un smart, un teléfono inteligente de los más caros que puedan haber en el mercado, mientras que otros pensarán con lo que me cuesta el teléfono inteligente, compro comida para mi casa o sustento para mi casa por más de 2 meses, ¿no? Por ejemplo, o hasta más, dependiendo al nivel de vida. ¿Okay? Entonces es un poco eso, ¿no? Observar, cada quien toma su decisión atendiendo a su estilo de vida o forma de ser. Luego hablamos de observar el mundo tal cual como es, implicaciones científicas, básicamente como les comenté desde el principio de esta lámina, el economista es un científico social y como científico tenemos que tener una parcialidad objetiva y esa parcialidad objetiva básicamente son observar el mundo tal cual como es con una visión científica o con implicaciones científicas. Y básicamente también me dice, plantea el deber ser implicaciones de política económica. Entonces, entramos o empezamos a entrar en detalle. La economía y su perspectiva de estudio. Pues, la economía aquí como centro de estudio de lo que estamos hablando. Y este centro de estudio básicamente se basa en todo, todo, toda economía existe la producción de bienes o servicios. Eso nos hace hablar que esta producción de bienes o servicios puede ser vista desde el punto de vista de las naciones, los países, ¿okay? O los países de las naciones, ¿okay? O vista desde el punto de vista de la organización, que es la microeconomía, siendo este el enfoque en el cual nos vamos la redundancia, a enfocar en esta materia. Seguimos detallando, como les digo, vamos de lo general a lo específico. Y decimos entonces que esas dos ramas de estudio son la macroeconomía y la microeconomía. ¿Qué estudia la macroeconomía? El funcionamiento global de la economía, como un conjunto integrado para así poder explicar la evolución de los agregados macroeconómicos, de los agregados económicos. ¿Okay?
vamos a estudiar, la macroeconomía estudia la inflación, el crecimiento económico, el tipo de cambio, la devaluación, entre otras cosas. Mientras que la microeconomía estudia, o es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. ¿Okay? Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados o escasos en distintas posibilidades. ¿Okay? Y empezamos a ver un poco más al detalle, más desglosado, más desmenuzado, ese enfoque de macroeconomía y microeconomía. Como nos interesa en esta cátedra, es el enfoque microeconómico, vamos entonces a desglosar la macroeconomía para poder entonces caer al detalle de la microeconomía. Entonces decimos que la macroeconomía, viendo aquí la lámina, ejemplo de lo que es la macroeconomía, es, por ejemplo, valga la redundancia, la producción interna bruta de un país, el PIB, Producto Interno Bruto. ¿Qué es eso? Básicamente es la cantidad de productos o de bienes y servicios, o de productos y servicios, de bienes y servicios, que un sistema económico que está compuesto por tres grandes sectores, sector primero, sector secundario y sector terciario, cuánto se produce en el primario, cuánto se produce en el secundario, cuánto se produce en el terciario, y la suma consolidada de los tres sectores en un año específico es lo que vamos a llamar el Producto Interno Bruto. Otro factor es la inflación, que lo estaremos explicando en su momento, el desempleo, la tasa de desempleo, esa diferencia que puede haber entre las importaciones y exportaciones, que lo vamos a llamar la balanza de pago, donde si hay más entradas de dinero que salidas, decimos que hay un superávit en la balanza de pago. Si por el contrario hay más salidas que entradas en esa balanza de pago, decimos que hay un déficit en la balanza de pago. ¿Okay? Se centra también en explicar la deuda pública y la deuda privada, el déficit público y la tasa de crecimiento, diría yo, porque ya arriba hablamos de desempleo, la tasa de crecimiento económico, la tasa de evaluación aquí en Venezuela, que es muy común, cuánto está el dólar hoy, frase común y diaria en nuestro argot popular y económico. Básicamente, esos son problemas que lo estudia la perspectiva macroeconómica de cualquier país. ¿A dónde vamos? A la microeconomía. Entonces, ¿qué vamos a estudiar nosotros aquí en microeconomía? La producción de una empresa. Todo lo relativo a cómo que se produce en una empresa, cómo es el proceso de producción, cuáles son las variables que tengo que tomar en cuenta para producir en una empresa u organización. La deuda de una empresa, el gasto de una empresa, el consumo de los hogares. Las empresas producen bienes y servicios, pero son las familias o los hogares quienes compran esos bienes y servicios. Y esa relación entre lo que produce la empresa y lo que compran las familias es lo que vamos a llamar el flujo circular de la economía. ¿Okay? Ese flujo circular de la economía es lo que constantemente las empresas viven produciendo y constantemente las familias, que somos cada uno de nosotros, constantemente vivimos consumiendo. ¿Qué consumimos? Los bienes y servicios que se producen en una empresa. Para poder consumir tengo que tener un salario que garantice un nivel mínimo de consumo, eso es lo que se llama el salario del trabajador, también es una variable microeconómica que debemos tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta lo que está en tendencia, lo que está de moda, eso es lo que se llama la preferencia de un consumidor. Tenemos que hacer o estar a la vanguardia con lo que se está usando, colores, formas, sabores, representaciones, todo eso está dentro de lo que se llama el gusto del consumidor, que también es un punto a manejar o a estudiar en esta materia. Tenemos que ver si después de consumir nos queda dinerito, bueno, entonces tenemos el ahorro, ¿okay? Y si después de ahorrar yo puedo llevar ese ahorro a lo que se llama inversión, también lo estudia la microeconomía, y esa inversión también sé que puede tener un riesgo
y hasta qué punto estoy yo dispuesto a aguantar el riesgo en una inversión. Eso es lo que vamos a llamar la aversión al riesgo. Entonces, ahí estamos desglosando eh, o desmenuzando, por llamarlo de alguna forma, eh, los distintos puntos de lo que es la microeconomía. Seguimos adelante y un poco lo que ya yo les comenté. En un sistema económico existen los tres sectores, primero, segundo y terciario. La sumatoria de lo que se produce en los tres sectores es lo que vamos a llamar el Producto Interno Bruto. Pero a su vez, desde el punto de vista microeconómico, básicamente la producción de las empresas que están dentro de dichos sectores, cuánto produce PDVSA, por poner un ejemplo, y cuánto se produce en el sector industrial, llámese sector industrial, todas las empresas e industrias que transforman la materia prima en algún producto final, llámese por ejemplo el aceite automovilístico que sale a partir del petróleo, en la industria se transforma en aceite y una vez que se transforma en aceite se vende en el sector terciario, que es el sector comercio. La sumatoria de lo que se haga en todos los sectores es lo que se va a llamar el Producto Interno Bruto. Seguimos avanzando y en este avance podemos ver entonces también un poco lo que hemos conversado. Es una lámina, digamos, este, que resume un poco lo que hemos dicho. La economía con su ente amplio, que se divide entonces en dos grandes estudios. Primero la macroeconomía. Yo no puedo hablar de microeconomía si yo no estoy ubicado en la economía de la nación, en la economía de un país. Y obviamente luego la microeconomía. Y es a partir de ahí donde vamos entonces a comenzar o a continuar el estudio de lo que estamos conversando. Precisamente un poco lo que seguimos conversando, me dice que la microeconomía, a ver, vamos a hacer aquí, a ver si me sale, que la microeconomía es lo que también se llama la economía de empresa, la economía de empresa que estudia básicamente la producción de una organización, de una empresa, la producción de bienes o de servicios. Nosotros ahorita estamos prestando un servicio en este momento, estamos prestando un servicio educativo, ¿okay? Pero en una empresa de producción puede producir, qué sé yo, sillas, o puede producir computadoras, o puede producir camisas, o puede producir zapatos. Eso se llaman bienes. Y el servicio se llama todo lo que es el intangible, que yo no lo puedo tocar, pero sí lo puedo percibir. El servicio en un hotel, el servicio en una clínica, el servicio en una universidad, el servicio en un restaurante, el servicio en un banco, en una casa de bolsas, en fin. Eso es lo que vamos a llamar producción de bienes o servicios, que es lo que estudia entonces la economía de empresa. Seguimos con este orden de ideas. Espera que algo aquí, a ver. En este orden de ideas y decimos entonces que la microeconomía, o economía de empresa, ya lo hemos dicho, es una rama que estudia, es una rama de la economía que estudia las funciones, los criterios o el objetivo de la actividad empresarial. La economía de empresa o la microeconomía estudia algo que es esencial en los sistemas económicos de todos los países, que es cómo funciona una empresa. Básicamente, ¿cómo podemos definir una empresa? Como un conjunto ordenado de factores productivos que crea una cadena de valor en la elaboración de bienes o servicios que ya se los he comentado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que los clientes demandan a través de qué? Del mercado. ¿Okay? Entonces, la producción de bienes y servicios está enmarcada en el mercado y básicamente la microeconomía estudia la producción de esos bienes y servicios en el mercado desde el punto de vista o desde la perspectiva de los que compran y de la perspectiva de los que venden. Los que compran lo vamos a llamar demandantes o consumidores y los que venden lo vamos a llamar productores u oferentes, que es lo que vamos a ver probablemente en la próxima clase, cuando entremos allá al tema de oferta y demanda.